Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa del año, deseándoles un 2015 maravilloso, que se cumplan todos los proyectos y los deseos de todos ustedes. Bueno, y empezamos el programa y tenemos que estar presentes en el suceso de esta semana. No podemos dejar pasar por alto la condena a la masacre cometida por unos fanáticos terroristas musulmanes islámicos en Francia, al asesinar a unos colegas periodistas y unos policías y gente indefensa, simplemente por el fanatismo, por no pensar como ellos. De manera que estamos a esta hora solidarizándonos con Francia y con las familias de estas víctimas. Nuestro invitado hoy, el abogado colombiano Abelardo de la Espriella, uno de los abogados más reconocidos en Colombia, está en Miami y siempre aprovechamos para actualizarnos, para tener una conversación sobre lo que ocurre en Colombia. Bienvenido, doctor Abelardo de la Espriella. Gracias, Enrique. Es un placer siempre estar aquí contigo en este programa. Oye, qué tragedia, cómo nos enluta, nos consterna y nos pone a pensar los fanatismos, los extremismos, hasta dónde llegan, ¿no? Sí, lo que ha pasado en Francia es terrible y lamentable, y lo que muestra es el grado de deterioro al que ha llegado la humanidad. Asesinar a periodistas y personas indefensas porque simplemente no comparten las ideas religiosas de otras personas o porque en ese medio periodístico se hicieron unas publicaciones que precisamente atacaban ese fanatismo. Eso no tiene presentación, y toda la condena, y por supuesto ojalá estas personas sean capturadas cuanto antes y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. ¿Cómo no? Bueno, hablemos sobre Colombia. 2015 es un año en donde están puestas las expectativas y las esperanzas de que termine este proceso de la firma de los acuerdos que conducirían seguramente a la paz en Colombia. ¿Cómo ves? Yo no quiero ser aguafiestas, pero hay que decir las cosas como son. La situación para Colombia no es tan óptima, no es tan favorable como muchos quisieran. Ese es el facilismo, pensar que todo está bien cuando casi nada lo está, es una costumbre muy colombiana, muy latina. Y no es así. Estamos con un dólar a 2.500 pesos, con un petróleo a 45 dólares el barril, un petróleo que es la base de nuestra economía, con una revaluación de casi el 38% y con unos impuestos, con una nueva reforma tributaria del 45%, situación que por supuesto ahuyenta la inversión. Muchas de las grandes petroleras a raíz de esto han salido del país. La economía tiene un pronóstico bastante reservado a pesar de que se ha mantenido bien, y se acercan años complicados para Colombia, porque, repito, la situación económica es muy compleja. Si a eso le metemos el tema del proceso de paz, pues la situación tiende a complicarse un poco más, Enrique, porque hay un engaño generalizado en Colombia y en el resto del mundo, y es que creen que desmovilizando a la FARC se acaba el conflicto armado en Colombia. Y obviamente que eso no es así, porque las causas que dieron origen al conflicto siguen vivas más que nunca, que son la exclusión, la pobreza, la delincuencia de cuello blanco, el robo de los políticos, de las arcas públicas. Eso sigue más vigente que nunca. Entonces van a desarmar a una gente hoy, pero mañana, cuando el niño en nuestra tierra, en Córdoba o en Sucre o en Bolívar o en cualquier otro departamento pobre de nuestra geografía nacional, no tenga cómo acceder a la educación, a la salud, cuando su padre no encuentre un trabajo digno, ahí ese caldo de cultivo en el que se han formado todas las formas de violencia está latente. No vamos a hacer nada si no atacamos la desigualdad, la exclusión, la indiferencia. Eso es lo que hace el verdadero cambio. Pero yo creo que va a ser un año bastante complicado, un año bastante turbulento, y espero, pues, por el bien del país, estar equivocado, pero creo que todo apunta a eso, Enrique. Hemos tenido una etapa de ascenso del país hasta llegar, digamos que en el 2014, a su momento de mayor boom: inversiones extranjeras, desarrollo, expectativas, turismo. En el momento en que comienzan las conversaciones, por allá en noviembre del 2012, 13 y 14, sí, empezamos a tener mucha confianza en esto, pero parece que la forma como se desarrollaron las conversaciones no condujeron a tener confianza en las conversaciones. Es que hay dos temas allí. Primero, el presidente Santos ha tenido un gran problema de comunicación sobre la realidad del proceso. Por ejemplo, no se le ha dicho a la gente que los comandantes de la FARC no van a pagar cárcel. El presidente a hoy día se niega a aceptar eso públicamente, y eso es un inamovible para la FARC.
Los comandantes de la FARC no van a pagar un solo día de cárcel. Eso no se lo han dicho al pueblo colombiano. Pero además no le han explicado que nadie se desmoviliza para terminar encarcelado. No le han explicado a la gente que se trata de una negociación, no de un sometimiento. Si explicaran eso, a lo mejor la gente entendería. Pero eso no lo han hecho y ahí hay un grave problema. Pero además, y concuerdo con lo que dices, a partir del inicio de las conversaciones el país empieza en cierto declive. ¿Por qué? Porque el gobierno se focaliza en eso. El presidente Santos está más pendiente de su Premio Nobel de la Paz que de dirigir los destinos de un país que va rumbo al abismo. Entonces se han desatendido otros frentes de trabajo que son igual de importantes. Porque Colombia, nuestra historia es tan convulsionada que Colombia es una especie de enfermo que está en una sala de operaciones y que tiene una falla múltiple. Y que esa falla múltiple hay que atenderla al tiempo, ¿no? Santos se concentró en uno solo de los problemas y ha desatendido los otros frentes. Por ejemplo, Enrique, hoy el país completa 85 días en paro judicial, casi 3 meses. Una parálisis total. Una parálisis total de la justicia en Colombia. ¿Cómo será de grave la crisis de la justicia en Colombia que da lo mismo que funcione a que no funcione? Y el presidente no le ha prestado la atención debida a eso. Un país sin justicia es un país insostenible, una democracia sin justicia no es una democracia, no entienden el asunto. El presidente está desconectado de la realidad, pero además demasiado concentrado en un tema que, si bien es importante, no es el único tema importante. Entonces ha desatendido evidentemente otros frentes de trabajo que son igual de importantes. Sí, hay una desconexión, pero además de eso, el presidente Santos vino de candidato aquí y nos habló sobre las 4 locomotoras. Un hombre que tiene la formación que muestra, ¿no? que le reconocemos, que tiene una fundación para el buen gobierno, llega a la presidencia, la oportunidad de consagrarse. ¿En dónde está? Es decir, ¿dónde hace cortocircuito la expectativa, la preparación, las promesas con la realidad? Lo que pasa es que nada tiene que ver la preparación de un hombre con el liderazgo necesario para conducir los destinos de un país tan convulsionado como el nuestro. Y Colombia es un país especial, como lo es, por ejemplo, Bogotá. En Bogotá no podemos tener cualquier alcalde. Hemos tenido 3 alcaldes improvisados los últimos 12 años, 11 años, y la ciudad se ha vuelto un caos total, un desastre, un retroceso de 30 años. Porque necesita de un administrador especializado. Colombia también requiere de un líder con unas características muy particulares. Yo siempre he dicho que Santos pegaría mucho como primer ministro en Suiza o canciller alemán, en países que ya han superado la barbarie y que se encuentran en su etapa industrial y de desarrollo, porque además Santos es un buen diplomático. En el tema de relaciones internacionales no se le puede negar que ha hecho cosas importantes también, pero no es el hombre con el liderazgo para dirigir los destinos de un país tan complejo como Colombia. Colombia, me da tristeza decirlo, pero es un manicomio. Colombia requiere de un administrador, de un presidente que entienda toda esa locura que vive nuestro país y que sepa contenerla. Y Santos no es el gallo definitivamente para eso, Enrique. Uno se informa de Colombia por los titulares y por la prensa, y a la hora de la verdad, de Colombia no puede estar uno bien informado solamente con la prensa. Ocurren tantas cosas por debajo de la mesa, bueno, que lo dejan a uno desconcertado. Hay una situación muy particular, y es que la gran prensa nacional está alineada con el gobierno colombiano. Pretender que la prensa no tome partido es un absurdo, porque al final todos tomamos partidos por una cosa u otra. Pero en Colombia se han pasado de calidad, como decimos los costeños, porque el apoyo al presidente de la gran prensa nacional es ciego. Y solo se muestra lo que ellos quieren ver y lo que el gobierno quiere oír. Y eso es muy grave para la realidad de un país. Es decir, en mi caso particular yo hago otra cosa. Yo me dedico a ejercer, escribo columnas, hago mi trabajo como abogado. Yo no tengo nada que ver con la política, pero soy un observador de la realidad. Y lo que veo es un panorama apocalíptico, por decirlo menos, porque además de la situación económica que te he planteado, el tema de seguridad que cada día se complica más. Veníamos ganando un gran terreno en cuanto a seguridad y hemos tenido un retroceso terrible con las bandas criminales. Ahora desmovilizan a la guerrilla y ahí están las bandas criminales que son peores que la guerrilla y que los paramilitares juntos, porque es un fenómeno de violencia urbano. Ya no es un fenómeno de violencia rural, sino urbano. Están en todas las ciudades de Colombia pidiéndole extorsión al que vende tintos, al que vende café, y pidiéndole extorsión al que exporta petróleo o vende gaseosa. Entonces la situación es complicada, pero si a eso le unimos la desconexión
del país real que tiene el alto gobierno, es aún más difícil nuestra situación porque ellos están en el país de las maravillas. Ellos creen que todo está fantástico y creen, fíjense ustedes, como Maduro en Venezuela, creyendo que todo, diciendo que todo está perfecto, las cosas van a cambiar y no, la realidad es otra diferente. Pero además Santos tiene un problema gravísimo y es que hay demasiados intereses en su gobierno en cabeza de otros dirigentes. Ahí tiene al vicepresidente que está haciendo su campaña, ahí tiene al liberalismo en cabeza de Simón Gaviria, que también tiene su agenda propia, Cárdenas por el conservatismo, el ministro de Hacienda. Entonces todo el mundo tiene sus intereses propios y me parece que no se ha focalizado la acción estatal como corresponde porque no hay un liderazgo claro, porque no hay un liderazgo sólido por parte del presidente, y países como los nuestros en América Latina requieren de liderazgos sólidos, no de gobiernos antidemocráticos, ni más faltaba. Se pueden tener un liderazgo fuerte respetando la institucionalidad y la democracia como corresponde. Oiga, abogado Abelardo de la Espriella, ese fraccionamiento político sumado a la polarización que registra el país, dos fuerzas muy contundentes, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, que gana la presidencia, frente a un grupo terrorista de 50 años destruyendo vidas, destruyendo el país, como las FARC, es lo peor que se puede plantear. Es decir, cuando se va a negociar con un enemigo común, que son las FARC, debería estar las fuerzas políticas, el país monolítico, para lograr lo que se proponen. Pero con esa polarización, las que salen ganando son las FARC, ¿sí o no? Sin duda, pero además digamos que la democracia es la antítesis de los consensos, al final del día, porque lo que diferencia a las democracias de las tiranías es que puede haber posiciones diferentes, y eso es respetable, equivocadas o no. El gobierno tiene una, la oposición en cabeza del expresidente Uribe tiene otra. Pero efectivamente esa división de las fuerzas legítimas del Estado, de las cabezas visibles del poder o de las fuerzas de oposición o del gobierno, evidentemente en una circunstancia como esta benefician al tercero que hace parte de todo ese juego, y en este caso es la FARC. Ellos son los beneficiados con la guerra, con el desbarajuste institucional que hay en Colombia, con la polarización política. Los grandes ganadores son la FARC. Y de hecho ellos que no son tontos, porque uno puede saber que la FARC son criminales, terroristas, asesinos y todo, pero tontos no son. Es una gente con formación y tienen claro lo que quieren y hacia dónde van, que es hacerse al poder. Ellos han entendido que en esa división está su ganancia, como lo dijo sabiamente el príncipe Maquiavelo en El Príncipe, divide y reinarás. Es lo que han venido haciendo la FARC y han incentivado esa pelea entre Santos y la oposición en cabeza del expresidente Uribe, por supuesto para pescar en río revuelto, que es lo que han venido haciendo y es lo que han hecho en los últimos 50 años de manera sistemática. Lamentablemente, pues ni los unos ni los otros se dan cuenta de que la FARC están cosechando en medio de esa turbulencia. Bueno, y además forzar esas negociaciones, obtener una meta a como dé lugar, está obligando al gobierno a hacer concesiones indebidas. Por supuesto, porque la FARC se han percatado desde un inicio que Santos tiene como fundamento de su gobierno la desmovilización y entrega de las armas por parte de la FARC, un proceso de paz. Santos está detrás de un premio Nobel, él está obsesionado con eso, y eso también es válido, aunque no sé qué tan conveniente sea para el proceso y para el país, porque por cuenta de esas ansias locas por firmar la paz con la FARC, pues las FARC se han dado cuenta que lo tienen en sus manos y lo han manipulado todo este tiempo y han hecho lo que les ha dado la gana. Eso es como las mujeres lindas, Enrique. Si uno muestra demasiada atención y las persigue, se alejan. Si no les para bola, si no las atiende, si no las voltea a mirar, lo persiguen a uno. Entonces, las FARC se han dado cuenta que son las niñas lindas, que Santos está botando la baba por ellos, y se hacen los desentendidos, hacen lo que les da la gana, y de vez en cuando salen con cosas terribles como asesinar policías, civiles, poner bombas en medio de la negociación. Porque además hay que decirlo, eso fue lo que se pactó, el gobierno nunca debió permitir eso. El gobierno debió plantear desde el inicio un cese de hostilidades por parte de la FARC. No lo hizo y la FARC se han aprovechado de todas esas circunstancias y de las ansias del presidente, del gobierno, pero sobre todo de Juan Manuel Santos, por firmar una paz al precio que sea. ¿Qué tal que las FARC dejen plantado al gobierno y den la espalda a todo este proceso? Pues no me extrañaría, ya lo hicieron una vez con Andrés Pastrana.
digamos que el proceso de paz de Pastrana fue más generoso, porque se les dio una zona de distensión que aprovecharon para convertirla en un laboratorio de fabricación de cocaína y de calabozo de secuestrados, en un escenario de toda suerte de delitos, y aún así le quedaron mal a Pastrana. Luego entonces no me extrañaría que esta vez hicieran lo mismo. Pero sería la última oportunidad de la FARC de hacer la paz en esta ocasión, porque estoy seguro que si esta vez el proceso por alguna razón se malogra, no habría una segunda oportunidad para la FARC, y el país entero, incluso la gente que apoya una salida negociada del conflicto, habrá entendido que la única manera de derrotar a la FARC es por la vía armada. Indiscutiblemente. Bueno, y ahora la entrada en el juego de otro actor, el ELN, que ha manifestado, bueno, el gobierno lo ha invitado. El ELN no le queda otra opción, Enrique, porque está muy reducido, ¿no? El ELN es un grupito de 2.000 hombres que, si bien su dirigencia está protegida en Venezuela, como ha estado la dirigencia de la FARC protegida en Venezuela durante 8 años, o quizá 10 años, desde Chávez, porque hay que decir las cosas como son. Chávez le dio cobijo a los jefes de la guerrilla, Chávez protegió al terrorismo como lo sigue haciendo Maduro, y de no haber sido por eso, Uribe habría acabado con la guerrilla, porque no tenían dónde replegarse. Pero como encontraron en Venezuela un oasis, ahí se escondieron mientras pasó la oscura noche de la persecución armada. Lo cierto es que la situación es diferente hoy, porque si bien la gente quiere la paz, entiende que esta es la última oportunidad y ya nadie va a estar de acuerdo con una salida negociada, Enrique, si no se hace la paz esta vez. Pero repito, la paz va a ser una foto de unos señores que se van a desmovilizar, de una gente que se va a entregar unas armas y que va a quedar para los anaqueles de la historia, y además van a ir al Congreso esta dirigencia de la guerrilla, pero las causas esenciales que generaron el conflicto siguen latentes. O sea que, desmovilizando al ELN y a la FARC, las causas fundamentales que han generado la violencia en Colombia siguen vivas. Esas son las que hay que atacar, esas son las que requieren atención del Estado: educación, salud, trabajo digno, que los políticos no se roben la plata. Eso es lo que hay que hacer, y lamentablemente frente a eso no se ha hecho absolutamente nada. Los partidos políticos, la dirigencia política, ¿dónde está a esta hora dentro de todas las exigencias del país? Bueno, por primera vez en Colombia tenemos una oposición seria y monolítica, que es la oposición del Centro Democrático, liderada por el expresidente Álvaro Uribe. Porque en realidad nunca había habido oposición. Lo que ocurría en Colombia es que quien ganaba terminaba convocando a los perdedores por cuenta de unos puestos, contratos y demás gabelas. Por primera vez en muchísimos años, yo no tengo memoria, bueno, el Frente Nacional fue una repartija de puestos entre un partido y otro. Por primera vez en muchísimos años en Colombia tenemos una oposición clara y definida. Eso le hace bien a la democracia. A veces se equivocan, a veces aciertan también los de la oposición, pero son necesarios. Yo creo que el Centro Democrático le hace bien al país porque hay un verdadero control político. Como lo dije anteriormente, el unanimismo es fatal para la democracia. La antítesis de la democracia es el unanimismo, y necesitamos siempre a alguien que esté criticando y señalando, pero no criticando por criticar. Yo creo que hay que reconocer los pasos positivos y señalar los pasos en falso. Y la oposición, si bien ha sido bastante fuerte en cabeza del expresidente Uribe, yo creo que ha planteado unas cosas interesantes también, y eso ha servido para mantener un poco al gobierno a raya de muchas cosas. Porque si a eso le sumamos que la mayoría de la clase política está con el gobierno por puestos y contratos, porque así son los políticos en Colombia. La gran prensa también protegiendo al gobierno. Bueno, si no hay nadie que señale las actuaciones erróneas del gobierno, eso sería fatal para el país. Y probablemente eso aceleraría la crisis que se avecina. Es decir, si no hubiese nadie señalando, criticando, eso es necesario. Pero lamentablemente pues la mayoría de la clase política está alineada con el gobierno, pero no por convicción, no por ideales, no por el bien del país. Están alineados por plata de los contratos y porque les dan puestos. Esa es la realidad, monda y lironda. Oye, estamos dentro de un proceso de conversaciones para llegar a la paz, pero además de eso, un país
en donde hay campaña política permanente, ¿no? El vicepresidente, los partidos políticos, estamos andando y en política, repartiendo sí, casas y demás. porque es un país muy subdesarrollado y es un país que fundamenta, por ejemplo, el mayor empleador en Colombia es el Estado, cosa que no ocurre en un país civilizado como este o en países civilizados de Europa. No puede ser que el mayor empleador sea el Estado. Entonces, cuando el mayor empleador es el Estado, la gente está pendiente todo el tiempo de la política porque eso depende de su sustento diario. Entonces, en una ciudad como Montería o Cartagena, incluso Bogotá o Barranquilla o Santa Marta o Yopal, la gente vive de los contratos de la alcaldía. Si cambia el alcalde, si cambia el grupo político, se quedan sin trabajo porque además allá no hay meritocracia. No dejan al que lo hace bien, traen al amigo, así lo haga mal. Entonces, cuando el mayor empleador es el Estado, por supuesto que es un país que gira en torno a la política, y tú ves además unos odios terribles por política. Hay familias que se dejan de hablar por política, amistades de 20 años que se acaban por política, pero por eso, porque la gente vive del Estado y le interesa que uno u otro grupo político se mantenga o se posicione, porque precisamente devengan su sustento, devengan sus ganancias de actividades que tienen que ver, actividades lícitas, por ejemplo, trabajar con el Estado, o actividades ilícitas, el cartel de los contratistas, que están allí medrando, cercanos al poder, dan dinero a las campañas y luego reciben su dinero, a través de contratos que por supuesto se roban y las obras nunca las hacen. Entonces, cuando el país entero está viviendo de manera legal e ilegal del dinero público, pues la política se convierte en una actividad de primer orden y de primera necesidad. Una de las necesidades, de las falencias del país es la infraestructura vial. Siempre hablamos de carreteras. Si yo voy a Colombia y pregunto, bueno, ¿dónde están las carreteras? Es cierto que hay unos grandes proyectos de vías para unir al país. Pero Enrique, tenemos una vía importante que es la vía a la costa, del interior a la costa, y ahora el túnel de la línea también. Llevamos 10 años en ese lío. Y cuando no son problemas por la geografía, porque también hay que decir que nuestra geografía es bastante compleja, son problemas jurídicos del contratista con el Estado, pleitos que duran 20 años, las obras se paralizan. Y ese es un aspecto fundamental. Estamos hablando de TLC con Estados Unidos y no tenemos vías para sacar los productos. Pero además, un país que sigue mirándose al ombligo. ¿Cómo es posible que no se haya desarrollado el río Magdalena como corresponde? ¿En cuánto beneficiaría eso a Colombia? El transporte se reduciría hasta en un 50% los gastos, transportando por el río Magdalena. Álvaro Gómez Hurtado en el año 70 habló de eso, en su acuerdo sobre lo fundamental. Y apenas ahora se acaba de adjudicar el contrato para el dragado de un tramo del río Magdalena. De un tramo que no resuelve nada, porque es que el río Magdalena es tan complejo como el Mississippi. Lo que pasa es que aquí hicieron el trabajo hidráulico, de ingeniería como correspondía, y no se robaron la plata y domaron al río, porque a los grandes ríos hay que domarlos, pero los grandes ríos a su vez, ya domados, son la fuente principal de la economía del desarrollo y del desarrollo de un país. Sería maravilloso desarrollar el río Magdalena y hasta ahora acaban de adjudicar el contrato, hasta ahora te estoy hablando de hace 2 meses, pero seguimos viendo hacia el ombligo porque creemos que el café es la maravilla. El café que se produce en Colombia es el café más caro del mundo y seguimos insistiendo en eso, cuando podríamos, por ejemplo, ser productores de aguacate, de mango, y podríamos ser la reserva alimentaria del resto del mundo, Enrique. Es que la maravilla de la naturaleza en Colombia, quienes no la conocen, es fantástica. A quienes somos colombianos y conocemos la maravilla de nuestro país, sabemos que nuestra riqueza natural es inconmensurable. Podríamos ser la reserva. Pero ahí está el agro paralizado porque nadie le ha prestado atención al agro. Los insumos son carísimos, los elementos para producir la tierra como tractores y demás aparatos son incomprables. En países como Brasil eso está subsidiado y son precios supremamente asequibles. Lo que necesitamos es desarrollar el campo y volvernos productores con buenas carreteras para sacar los productos, ojalá también por el río, y seríamos la despensa alimentaria de Colombia. Lo que ha faltado en Colombia es visión de Estado, visión de país, una visión que tenga clara cuáles son nuestras necesidades y en qué podemos ser buenos y en qué podemos sustentar nuestra economía, pero una economía sustentada en el petróleo. Cuando no somos grandes productores, cuando cuesta mucho dinero hacerlo en Colombia y cuando hay una carga impositiva como lo que hay en Colombia, eso va a colapsar un día, Enrique. Hay que pensar en otras opciones, pero lamentablemente
los gobiernos de turnos no han mirado hacia el campo. Mira, con esto termino. Las grandes economías tienen 3 etapas, que es la etapa agrícola, la etapa industrial y la etapa tecnológica. Nosotros hemos pasado por la agrícola y allí está el futuro de Colombia. Sumado a todo ese inventario que has hecho, somos una de las 3 naciones con mayor reservas hídricas del mundo. Así es. Y se habla que en el futuro las guerras serán por el agua, de manera que es un país supremamente rico. Y ahora viene el fenómeno del Niño. Que y viene una gran sequía en Colombia. ¿Por qué? Porque no hay planeación. Claro. Porque no previeron esa situación y porque no se han hecho los embalses correspondientes, las represas, y no se ha montado la infraestructura necesaria para evitar que en épocas en las que no hay lluvia, tengamos provisiones de agua con todas las fuentes hídricas que tenemos. Es increíble, es increíble. Pero a pesar de eso, Colombia sigue adelante. O sea, Colombia es un país que sigue adelante a pesar de sí mismo. Es increíble, es increíble. Es decir, para cerrar, un país con todo ese diagnóstico es de preocupación. Sin embargo, cuando miras a los futurólogos, a los especialistas, presentan las economías de Chile, Perú, Colombia, México como una de las economías de mayor expectativa de desarrollo en el continente. pero incluso esos grandes economistas coinciden en que se viene una crisis en este año. Yo no soy economista, pero algo entiendo del tema y soy un observador de la realidad como tú. Cuando uno está en la calle y ve las cosas, uno entiende un poco más. Nosotros somos gente de calle, somos hombres de la calle, entendemos qué está pasando en la realidad, nos juntamos de pueblo y uno sabe qué está ocurriendo. Y lo que viene es complicado, pero el gran problema de Colombia es que, pudiendo ser una gran potencia en el mundo, en muchas cosas, por la falta de visión, estamos condenados a seguir siendo un país subdesarrollado, con grandes problemas de violencia, con grandes problemas de desigualdad y con grandes problemas de inequidad. Un retrato de la Colombia que queremos, pero de la Colombia real. Me encanta haberte tenido aquí, abogado Abelardo. Muchas gracias, Enrique, y lamento este diagnóstico tan apocalíptico empezando el año, pero es la verdad y uno solamente es verdaderamente honesto cuando dice lo que piensa. Así es. Tenemos muchas esperanzas en el país, pero no podemos desconocer todos estos desafíos, todos estos retos, que si no se superan, pues estaremos condenados a vivirlos. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Les deseamos que este año les traiga muchas cosas buenas, que sea un año lleno de logros y de mucha salud y de muchas felicidades para todos. Abelardo del Espriella, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Enrique, un placer para mí. Abelardo del Espriella es uno de los abogados de mayor éxito, con uno de los bufetes de abogados más reconocidos en Colombia, paisano cordobés, de manera que tenemos muchas afinidades familiares, de región y de deseos de que Colombia salga adelante. Así es, Enrique. A ustedes los esperamos el próximo domingo, como siempre, y en Caracol a las 11 de la mañana, cita con Caracol, que este año va para sus 27 años. Felicidades. Hola amigos, les saluda Enrique Córdoba. Domingo tras domingo usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible sin su ayuda, la ayuda financiera que usted nos envía al canal 17. Envíenos a este canal su contribución. P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. Hágalo en nuestro sitio web wlrn.org. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo.